Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Iradio les damos la bienvenida a nuestro programa. Y recuerde, por favor, en suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita, dejarnos su mensaje y darle a las manitas. Recientemente, especialmente a partir de los avances que hizo Ucrania en la guerra, durante en el mes de septiembre, durante la guerra en Ucrania, eh, especialmente los medios occidentales de comunicación se han lanzado a informar de que prácticamente que Rusia ha sido derrotada, de que no ha servido para nada, que bla, 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 y que el ejército ruso, el armamento ruso no sirve y que eventualmente Ucrania va a ganar la guerra. Y si nosotros vemos, la gente se pregunta, por acá, ¿cómo es posible? Si el ejército ruso es tan poderoso, como dicen los rusos y como nosotros creíamos, ¿por qué una guerra contra un país relativamente pequeño y relativamente pobre, como es Ucrania, no ha terminado? ¿Por qué Rusia no ha arrasado con Ucrania? Bueno, para entender la estrategia de guerra de Rusia, hay que referirse a un personaje. Y es un personaje que está relacionado directamente con Napoleón. Y se llama el general Kutuzov. Ese que ustedes ven con todos los ramos y todo eso, la de Napoleón, ustedes lo conocen. Ese es el general Kutuzov. Genio de la estrategia militar. Cuando Napoleón invade a Rusia en el 1812 y lo hace con el ejército más grande que había conseguido, se había visto en la historia del mundo y de Europa, con más de 600,000 hombres, era indudable que Rusia no tenía la capacidad de enfrentarlo. Y la idea fue cómo derrotar a Napoleón. Kutuzov fue la persona que decidió entregar a Moscú, pegarle fuego a Moscú para poder derrotar a Napoleón. O sea, la estrategia rusa no está en ganar una que otra batalla, sino en derrotar y eliminar el peligro que representa para Rusia cualquier país o ejército al cual ellos se enfrenten. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Kiev cayó Minsk y cayeron una serie de ciudades importantes en Rusia. E inclusive cuando los alemanes se encontraban a 23 kilómetros de Moscú, la decisión de entregar a Moscú y de abandonar Moscú fue tomada. Fue en el último instante, cuando ya Stalin estaba en la estación del tren para irse y ser evacuado de Moscú, que él decide no. Es lo que se llama el carácter de la guerra. Y en 3 años de guerra, por primera vez, la enorme maquinaria del ejército alemán es parada y eventualmente derrotada temporariamente en las afueras de Moscú. ¿Qué tiene esto que ver con la guerra de hoy? Cuando nosotros vamos a analizar la guerra de hoy, primero tenemos que ver cuál es el objetivo desde el punto de vista de los rusos y el objetivo desde el punto de vista de Occidente. Desde el punto de vista de los rusos es eliminar el peligro. Y el peligro para Rusia es que Ucrania se convierta en base de agresión hacia Rusia. Porque, como dijo Putin claramente, un cohete vuela desde la frontera de Ucrania a Rusia hasta Moscú en menos de 3 minutos. Y esa ha sido la problemática con Occidente, del problema de la seguridad de Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Es la negación de Occidente de proveer con garantías a Rusia de que a ellos no lo van a invadir, no lo van a destruir. Nosotros hemos analizado con frecuencia las razones de la negación de Occidente de proveer con una garantía o crear un marco de garantías de seguridad en toda Europa. Entonces, desde el punto de vista de los rusos, el problema no es Ucrania en sí,
sino la OTAN y los Estados Unidos. En la primera fase de la guerra, lo que los rusos intentaban era obligar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociaciones bajo la propuesta de los 4 puntos que eran neutralidad para Ucrania, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y el reconocimiento de la autonomía dentro de Ucrania de las 2 repúblicas de Lugansk y Donetsk, la república del Donbass. Eso es lo que los rusos querían. Y por eso, al inicio, Rusia no entra a Ucrania con un gran nivel de destrucción, sino lo que ellos creían era que si yo entraba a Ucrania y viendo la posibilidad de una guerra con Rusia, los ucranianos se iban a sentar a la mesa de negociaciones y iban a llegar a un acuerdo. Lo cual fue exitoso porque ya para marzo los rusos y los ucranianos habían llegado a un acuerdo bajo esos 4 puntos, con una concesión de que el futuro de los territorios de Lugansk y Donetsk lo iban a ver durante 15 años. Iba a estar un periodo de 15 años, pero que Ucrania iba a convertirse en un país neutral con respecto a la OTAN, o sea, no miembro de la OTAN. Cuando ya los rusos habían intercambiado cartas y se estaba designando una fecha de reunión entre Putin y Zelensky, los Estados Unidos intervienen básicamente el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, y convencen y obligan a los ucranianos a que echen para atrás. Los ucranianos echan para atrás y la guerra toma otro carácter. Los rusos se retiran. Ustedes se recuerdan que al principio los rusos llegaron a las afueras de Kiev, abarcaron a Kiev y se pararon, porque comenzaron las conversaciones. Aquella idea de que los rusos fueron derrotados en las afueras de Kiev, eso es mentira. No hubo guerra alrededor de cosas. ¿Cuál fue la batalla? ¿Cuál fue la cosa? Kiev es una ciudad de 3 millones de personas y había más de 100.000 soldados defendiendo a Kiev. Los rusos entran para conquistar aquí, entre paréntesis, con 48.000 soldados. Para ellos poder agarrar una ciudad de 3 millones de habitantes, con una defensa de más de 100.000 soldados, los rusos estaban entre 350.000 a 400.000 soldados, de acuerdo a las teorías militares. Yo no sé militares, pero eso es lo que dicen los teóricos de las teorías militares. Lo cual significa que para tú poder conquistar una ciudad, tú necesitas 3 soldados de los tuyos por cada uno de los que la están defendiendo. Y los rusos no tenían ni siquiera la mitad de lo que estaban defendiendo la ciudad de Kiev. O sea, aquello fue una intención de obligar a Kiev a ir a la mesa de conversaciones. No resultó por la intervención de Inglaterra y Estados Unidos. Luego los rusos se retiran de alrededor de Kiev y reagrupan sus tropas para sacar defender a esas 2 repúblicas, las cuales habían declarado ya parte de Rusia, y ver si llegaban a una conversación. Los rusos se mantienen, entran y salen, hasta que en septiembre, cuando los rusos comienzan a reagruparse y comienzan a tomar una decisión diferente sobre qué es lo que vamos a hacer, y comienzan a retirar sus tropas del frente de batallas, dejando básicamente en el frente de batalla al ejército formado por los soldados de las 2 repúblicas y voluntarios de las 2 repúblicas que se están independizando, por los mercenarios del grupo Wagner y por alrededor de unos 10.000 o 15.000 soldados de lo que se llaman los batallones independientes del Cáucaso. Es en ese instante en que los ucranianos, en un lugar donde había menos de 2.000 soldados, que eran prácticamente policías, intervienen y cogen aquella parte de los 13.000 kilómetros cuadrados, que es alrededor del 1% del territorio que ellos han perdido. Y comienzan a hablar de que los rusos están derrotados, que los ucranianos van a ganar y cosas por el estilo. Ahora ustedes ven una nueva fase completamente diferente en la guerra. Y la guerra ahora es para derrotar a la OTAN y a Europa. Durante toda la guerra, los rusos estuvieron utilizando solamente
entre 190 a 200.000 soldados, que es indudablemente muy poco para poder inclusive vencer un ejército como era el ucraniano. Y le voy a decir lo siguiente. Desde 2014, cuando hubo el golpe de Estado en Ucrania, hasta el 2022, Ucrania se había convertido si no en el primero, sino en el segundo de los ejércitos más poderosos de Europa, con más de 300.000 soldados activos, entrenados y al nivel de la OTAN. Todo su sistema de comunicación estaba integrado con la OTAN, modernizado. Los aviones que Ucrania estaba utilizando, aunque tenían denominación de lo que eran de la Unión Soviética, todos habían sido modernizados porque eran parte del ejército de aquellos países como Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Rumania, todos aquellos países, en Polonia, los países del Báltico, que a la caída de la Unión Soviética se quedaron con todo ese armamento que la Unión Soviética tenía en esos países. Todo ese armamento se quedó y fue modernizado como parte de los ejércitos que habían entrado a la OTAN, que habían sido parte de la zona de influencia de la Unión Soviética antes del 1989. O sea, que tanto su aviación, como su ejército, como sus soldados, que habían participado múltiples veces en práctica con la OTAN, y que por su número era el segundo de Europa después de Turquía, es un ejército poderoso. Algunos consideran que ese ejército que está peleando en Ucrania, que realmente es la OTAN, en contra de Rusia, utilizando soldados de niveles de la OTAN que son ucranianos. E inclusive ahora los rumores dicen, y aparentemente es cierto porque hubo un pleito entre ucranianos y polacos dentro de Ucrania, de que hay miles de soldados polacos y Polonia es miembro de la OTAN desde el 1999, peleando en el escenario ucraniano con uniformes ucranianos. Se habla de que hay también soldados rumanos y así sucesivamente, sin tomar en cuenta los miles y miles, se habla más de 30.000 mercenarios que realmente han sido soldados norteamericanos, franceses, de todo lo que es la OTAN, también de otros países, que se quitaron el uniforme del ejército de su país y lo llevaron a Ucrania. O sea, que la guerra, desde el punto de vista de los rusos, no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y toda la OTAN. Y ahora lo que Rusia está haciendo es destruyendo económicamente a Europa. Con la muy buena ayuda de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos están haciendo muy buen negocio vendiendo a los europeos a 5 y 6 veces, a veces hasta 10 veces el gas del precio que ellos se lo compraban a Rusia. Y Rusia sabe que la única forma de que ellos no terminen con este mismo problema dentro de 2 o 3 años es la destrucción de Ucrania. Desgraciadamente para Ucrania, hoy, su futuro es o buscar la paz en forma desesperada o dejar de existir como país. Porque si Rusia sigue destruyendo sistemáticamente, como lo está haciendo ahora, todo lo que es la infraestructura industrial, eléctrica y de todo tipo en Ucrania, lo cierto es que la guerra civil que existía en Ucrania entre 2014 y 2022, cuando entran los rusos, se va a extender al país entero. Y esas 3 Ucranias de las que hablamos en mayo pasado van a pelear entre sí. Por una sencilla razón. Alguien va a ser culpable de no haber llegado a la paz y permitido que el país haya sido destruido. Hoy, más del 40%, entre el 30 al 40% de todos los ingresos que tiene el gobierno ucraniano provienen del exterior, básicamente de los Estados Unidos. Y ese nivel de ayuda por parte de Europa y los Estados Unidos es insostenible a largo plazo.
La idea de que esta guerra puede durar de que 5, 6, 7 años, eso significaría que durante 5 o 7 años Europa será siguiendo destruyéndose como está. Y que los Estados Unidos le va a estar proveyendo alrededor de 100.000 millones de dólares anuales, e inclusive incrementándose porque la capacidad económica de Ucrania se sigue deteriorando. Y eventualmente los Estados Unidos va a tener que estar interviniendo con alrededor de 150 a 1.000 millones de dólares anuales, lo cual es una cifra gigantesca. Y con la oposición en incremento, tanto en los Estados Unidos como en Europa, a la guerra, eso no es sostenible por los próximos 4 o 5 años. Lo cual significa que para Ucrania poder sobrevivir y tener la más mínima probabilidades de poder existir como país cuando termine la guerra por Ucrania tiene que terminar en los próximos 12 meses. Si no, no habrá Ucrania a la que regresar. Millones y millones de ucranianos se habrán ido de un país que tenía antes de comenzar la guerra alrededor de 40 a 42 millones de personas. Nosotros podríamos decir que ya alrededor de entre 5 a 7 millones que se han ido. Y si se siguen yendo con la misma rapidez que se está yendo, podemos decir que dentro de 1 o 2 años de Ucrania se sigue la guerra, se habrá ido a la mitad del país. Mitad que no va a regresar. Entonces, la situación ahora para Ucrania y para Europa, e inclusive para los Estados Unidos, no es la de mejor posición. Lo cual le permitirá a Rusia, el día que la guerra termine, se encontrarse en una posición extremadamente fuerte para negociar el futuro de Ucrania. Ya no estamos hablando de la posición de las 4 regiones que... Recuerden que cuando Rusia entró, nada más pensaba en esas 2 regiones, de Lugansk y Donetsk. Ahora ha agregado 2 más, la de Zaporozhye y la de Kherson. O sea, que la cantidad de territorio ucraniano que Rusia se ha anexado se ha duplicado con respecto a la cantidad que ellos dijeron al principio que querían obtener. Y como van las cosas, todos los analistas dicen que la próxima toma es Odessa. Y si los rusos toman a Odessa, que es una ciudad rusa, fundada por la emperatriz Caterina la Grande, y gobernada por su amante, el general Potomkin, y que es una ciudad que nunca ha sido ucraniana. Ahí no se habla ucraniano, hay todo el mundo que habla ruso, es parte intrínseca de la historia de Rusia, todo eso. Nosotros nos veríamos, Ucrania se vería en una situación sin salida al mar. Y el único lugar por donde cual la Ucrania va a salir va a ser a través de Polonia. Y recuerden, a pesar de toda la oposición y de todo lo que está haciendo Polonia, Polonia es enemiga de Ucrania y también lo es de Rusia. Por razones históricas. Por razones históricas. Y el gran héroe ucraniano Bandera, sobre el cual nosotros hemos hecho un programa aquí también, es considerado en Ucrania como un criminal. Esas figuras que el gobierno de Ucrania hoy considera que son figuras heroicas, no solamente en Rusia y no solamente en Israel, sino en Polonia, son considerados criminales. Y cuando Ucrania comience a pedir ayuda a Polonia, Polonia va a exigir la Ucrania del oeste, que fue territorio polaco hasta la Segunda Guerra Mundial, anexada por Rusia como compensación por sus pérdidas durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es una provincia que se va a desaparecer y no va a ser parte de Ucrania. Todo lo que es la parte sur y este de Ucrania va a pasar a Rusia, porque la mayoría de las personas son rusos. Y quedará esa en el medio, entre Rusia y Polonia, que yo tengo mis dudas de que sea económicamente viable. Ese es desgraciadamente el resultado de países
que se dedican a promover el fascismo y utilizar sus fracasos económicos a través del incremento de pasiones chauvinistas, buscando enemigos en el aire y tratando de obedecer los intereses foráneos más que los intereses reales de su país. Desgraciadamente, la dirigencia política y económica de Ucrania ha demostrado una incapacidad enorme y una indiferencia criminal en contra del destino de Ucrania y en contra del destino de su propia gente. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Y recuérdense suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejarnos sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.